El aire caliente de la tarde pesaba como una manta sucia sobre nosotros, pegándose a la piel y dificultando la respiración. Andrés detuvo el coche en el arcén de aquella carretera solitaria, un hilo de asfalto agrietado que se perdía en el horizonte, rodeado de campos secos y silencio. «Parece que el motor se ha sobrecalentado», dijo, con una calma que ahora sé que era puro teatro, una frialdad ensayada para la peor de las traiciones. Mi Julián, a mi lado, me miró con sus ojos cansados, sin entender muy bien qué pasaba. Pablo, el menor, evitaba mi mirada, sus manos jugueteando nerviosamente con el teléfono. Nos pidieron que bajáramos a tomar un poco de aire mientras iban a buscar ayuda al pueblo más cercano. Yo, en mi infinita ingenuidad de madre, les creí. Les vi subir al coche y arrancar, levantando una nube de polvo que nos cubrió por completo. Una nube que tardó una eternidad en disiparse, revelando la nada. La soledad del paisaje era un espejo de lo que sentía mi alma en ese momento. Un vacío inmenso, aterrador. Julián, con su salud frágil y su mente a veces ausente, se apoyó en mi brazo, su fragilidad traspasándome la ropa. «¿Por qué tardan tanto, Marina?», me preguntaba, y su voz, temblorosa por la sed y la confusión, era una puñalada en mi corazón. Le ajusté el sombrero para protegerlo del sol inclemente y le dije que no se preocupara, que seguro que ya venían. Pero las horas pasaban y cada minuto que se arrastraba por el asfalto caliente era una confirmación de la horrible verdad. Nos habían dejado allí, mis hijos, mi sangre, la razón de mi existencia. Nos habían abandonado a nuestra suerte como si fuéramos dos trastos viejos que ya no encajaban en su vida brillante y exitosa. El amor de una madre, ¿saben? Es un océano, pero en ese momento sentí cómo se secaba bajo el sol del abandono. Recuerdo el sonido de los insectos, un zumbido monótono que parecía burlarse de nuestro desamparo. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, una belleza cruel que contrastaba brutalmente con la fealdad de nuestros corazones rotos. Miraba la carretera en ambas direcciones, esperando ver las luces de su coche, esperando que todo fuera una pesadilla, un malentendido horrible. Pero en el fondo de mi ser, una certeza fría y afilada se abría paso. Esto no era un error, era un plan. Recordé la expresión de Andrés, la forma en que Valeria, su esposa, nos había mirado en la última cena familiar, como si calculase el costo de nuestra existencia. Sentí la humillación como un veneno lento, quemándome por dentro, la vergüenza de haber sido desechada por aquellos a quienes les di la vida. Era una herida que no sangraba, pero dolía más que cualquier corte en la piel. Julián empezó a temblar, no de frío, sino de debilidad. Le abracé con fuerza, intentando transmitirle un calor que yo misma ya no sentía. Mi mente era un torbellino de recuerdos. Andrés aprendiendo a caminar, sus pequeñas manos aferradas a las mías. Pablo, con fiebre, en mitad de la noche, mi mano en su frente hasta que el sol despuntaba. Todas las comidas que preparé, la ropa que lavé, los miedos que calmé, los sueños que impulsé. ¿Nada de eso importaba? ¿Se podía borrar una vida entera de sacrificios con un simple acelerón en una carretera perdida? Me di cuenta de que les había dado todo, absolutamente todo, y al final no me había quedado con nada. O al menos, eso es lo que ellos pensaban. Me habían subestimado de una forma que ni siquiera podían imaginar. Y ese iba a ser su mayor error. Mientras la oscuridad empezaba a envolvernos, la desesperación comenzó a dar paso a una extraña calma, una lucidez gélida que nunca antes había experimentado. Miré el rostro de mi Julián, tan vulnerable, tan dependiente, y supe que no podía derrumbarme, por él y por mí, por la mujer que fui, la que trabajó sin descanso, la que amó sin medida, y la que, en ese momento, estaba siendo forjada en el fuego de la traición más profunda. Mis hijos habían decidido escribir el final de mi historia, un final de abandono y miseria. Pero se equivocaban. Ellos solo habían escrito el final de un capítulo, el de la madre abnegada y ciega. No tenían ni la más remota idea de que yo, su madre, la anciana que consideraban un estorbo, guardaba un secreto, un as bajo la manga que mi propio padre me había confiado. Ese secreto era una promesa silenciosa que le hice a mi padre en su lecho de muerte.
Él nunca confió en el mundo que mis hijos estaban construyendo. Un mundo de apariencias y ambición desmedida. «Marina», me dijo con su último aliento, «el mundo puede quitarte todo, pero nunca dejes que te quiten la dignidad. Te dejo esta llave no para que vivas en el pasado, sino para que asegures tu futuro si alguna vez te dan la espalda». Y mis hijos, en su arrogancia, me habían dado la espalda de la forma más cruel posible. Creían habernos sentenciado a un final indigno, dependiendo de la caridad de algún extraño. No sabían que, al abandonarnos en esa carretera, no me estaban quitando el poder, sino que me estaban obligando a usarlo por primera vez en mi vida. La noche cayó por completo, y con ella, un frío que calaba los huesos. Cada coche que pasaba de largo sin vernos era una pequeña muerte, un recordatorio de nuestra invisibilidad. Pero yo ya no sentía miedo, sentía una determinación fría, una especie de furia tranquila que se asentaba en el fondo de mi alma. Ya no lloraría por el amor que no me tenían, ya no suplicaría por el respeto que nunca me dieron. Iba a levantarme de ese polvo, de esa humillación, y les iba a enseñar una lección no de venganza, sino de justicia, una justicia silenciosa, paciente y demoledora. Una que se había estado gestando durante años, oculta en un viejo baúl, esperando el momento preciso para salir a la luz y cambiarlo todo para siempre. Ellos creían haberme dejado sin nada, pero se equivocaban. Ignoraban que mi padre, en su infinita sabiduría, me había dejado un último escudo, una última defensa. La escritura de un trozo de tierra olvidado por todos, menos por él. Un papel amarillento que valía mucho más que todo el dinero que Andrés había amasado en su vida. Y yo, en ese preciso instante de desolación absoluta, mientras abrazaba a mi esposo bajo un manto de estrellas indiferentes, supe que había llegado el momento de usarla. No para atacarles, sino para salvarme, para demostrarles y para demostrarme a mí misma que Marina López era mucho más que la madre a la que habían abandonado en 1900 una carretera. La partida, aunque ellos no lo supieran, acababa de empezar. Permítanme presentarme, aunque siento que ya me han visto en mi momento más bajo. Mi nombre es Marina López, tengo 70 años, o como me gusta decir, 7 décadas de historias, de risas y, ahora lo sé, de demasiada ingenuidad. Soy viuda de mi primer y gran amor, el padre de mis hijos, y desde hace 15 años estoy casada con Julián, un hombre bueno cuyo corazón es tan grande como frágil es su salud. Vivíamos, en una casita pequeña, de esas que huelen a galletas recién horneadas y a lavanda, subsistiendo con nuestras modestas pensiones que, últimamente, parecían encogerse con cada nuevo amanecer. Mis manos, verán, no son suaves ni delicadas, están surcadas de arrugas y manchitas. Son el mapa de una vida de trabajo, de fregar, de cuidar, de aplaudir los logros de otros. Son las manos de una madre que lo dio todo, sin pensar jamás en guardar algo para sí misma. Mi rutina era un baile sencillo y predecible. El sol apenas se asomaba por la ventana de la cocina y yo ya estaba en pie, preparando el café, ese aroma que para mí es el verdadero perfume del hogar. Mientras Julián dormía, yo salía a mi pequeño jardín, un puñado de tierra donde mis rosales y geranios eran mis confidentes. Hablaba con ellos, les contaba mis preocupaciones, y ellos me respondían con sus colores y su silencio amable. Luego, despertaba a Julián con su desayuno, le ayudaba con sus medicinas, y el resto del día transcurría entre la limpieza, la cocina a fuego lento y las telenovelas de la tarde. Una vida simple, sí, quizás aburrida para muchos, pero era mi vida, mi paz, el pequeño universo que había construido con amor y que creía seguro, a salvo de las tormentas del mundo exterior. Siempre he pecado de optimista. Tengo esa manía de buscar la luz incluso en la habitación más oscura, de excusar las malas acciones de los demás, pensando que no lo hacían con mala intención. Esa fue mi gran ceguera con mis hijos. Andrés era ambicioso, sí, pero yo lo llamaba tenaz. Pablo era influenciable, pero yo decía que tenía buen corazón. Justifiqué sus ausencias, sus llamadas cada vez más cortas, sus excusas para no venir a vernos.
Me decía a mí misma que estaban ocupados construyendo sus vidas, esas vidas que yo les había ayudado a cimentar con mis propias manos y mis noches sin dormir. Creía que en el fondo, bajo esas capas de éxito y modernidad, seguían estando mis niños. Qué equivocada estaba. La maldad, a veces, no viene con un rostro horrible, sino con la sonrisa de la persona que más amas. Enviudé muy joven. Mi primer esposo, Ricardo, se fue de este mundo por una enfermedad repentina y cruel, dejándome con 2 niños pequeños y un futuro tan incierto como un día de niebla. Fue la prueba más dura de mi vida. De la noche a la mañana, tuve que ser padre y madre, aprender de fontanería y de finanzas, ser el monstruo debajo de la cama y el hada que deja una moneda bajo la almohada. Lloraba, a escondidas, en la ducha, para que mis hijos no vieran mi debilidad. Me partí el lomo trabajando en lo que fuera, limpiando casas, cuidando ancianos, cosiendo para afuera. Todo para que a ellos no les faltara nada, para que sus sueños no tuvieran el techo bajo que sí tuvieron los míos. Ellos fueron mi único proyecto, mi obra magna. Conocí a Julián muchos años después, cuando mis hijos ya eran hombres. Él también era viudo, y entendía de soledades y silencios. Fue como un bálsamo para mi alma. Cansada. No era un hombre de grandes pasiones ni de palabras rimbombantes, pero su bondad era un puerto seguro. Me ofrecía su brazo al caminar, me preparaba una taza de té cuando me dolía la cabeza y me escuchaba, realmente me escuchaba, algo que mis hijos habían dejado de hacer hacía mucho tiempo. Con él volví a sentirme acompañada, cuidada. Su salud siempre fue delicada, su corazón ya le había dado varios sustos, y quizás por eso mi instinto protector se volcó en él. Éramos 2 árboles, viejos, apoyándonos el uno en el otro para no caer ante el viento. Nuestra casa era el santuario de nuestra historia. Cada objeto tenía una voz. La vitrina del salón guardaba los trofeos de fútbol de Pablo y el diploma universitario de Andrés, que yo limpiaba cada semana con un orgullo que ahora me sabe a ceniza. En las paredes colgaban las fotos de sus cumpleaños, de sus bodas, de mis nietos, a quienes apenas veía. Había una mecedora junto a la ventana, la misma donde les canté canciones de cuna hasta que se quedaban dormidos. Ese era mi hogar, no un conjunto de ladrillos y tejas, sino el cofre donde atesoraba los recuerdos de una vida que, hasta ese fatídico día en la carretera, yo consideraba plena y feliz. Ellos querían llevarnos a una residencia, un lugar limpio y sin alma donde los viejos esperan el final. Pero mi vida estaba en esa casa, impregnada en sus paredes. Claro que era vulnerable. ¿Qué mujer de mi edad no lo es? Me aterraba la idea de enfermar, de no poder valerme por mí misma, de convertirme en una carga. Esa era la palabra que Valeria, la esposa de Andrés, usaba a menudo, carga. Y yo, tonta de mí, me esforzaba por no serlo. Aunque me doliera la espalda, nunca pedía ayuda. Aunque la pensión no alcanzara, jamás les pedía dinero. Les entregué mis ahorros para la entrada del primer apartamento de Andrés, un dinero que junté centavo a centavo durante años. Esa dependencia, que yo creía que era un lazo de amor y gratitud, ellos la convirtieron en una cadena, y con esa cadena me arrastraron hasta su coche para luego abandonarme. Mi mayor vulnerabilidad no era mi edad ni mi salud, era mi amor incondicional. Pero debajo de esta piel arrugada y este cansancio de años siempre ha habido una veta de acero. Lo supe cuando, poco después de enviudar, el techo de la cocina se vino abajo por una tormenta. No tenía dinero para un albañil, así que busqué libros en la biblioteca, pedí consejo a un vecino y con mis propias manos subí a una escalera que se tambaleaba. Aprendí a mezclar cemento y a colocar tejas. Los vecinos me miraban con una mezcla de pena y admiración. Esa vez, como tantas otras, descubrí que dentro de mí vivía una leona capaz de cualquier cosa por proteger su hogar y a sus cachorros. Esa leona había estado dormida durante mucho tiempo, arrullada por la falsa seguridad del deber cumplido. Pero el abandono, el frío y la humillación la estaban despertando de su letargo. Mis hijos me veían como mamá, una figura unidimensional, un rol, una función, alguien que siempre estaría ahí para solucionar, para cuidar, para perdonar.
Al dejarme en esa carretera, me despojaron de ese título, pero sin saberlo, me devolvieron a mí misma. De repente, volví a ser Marina, la joven que soñaba con viajar, la mujer que aprendió a ser fuerte a la fuerza, la persona con sus propias ideas y sus propios deseos, sepultados bajo capas y capas de obligaciones familiares. En la soledad de esa noche, mientras el miedo inicial se transformaba en otra cosa, sentí como si una vieja versión de mí, más joven y más fiera, me tomara de la mano y me susurrara al oído: «Ya está bien, ahora me toca a mí». Y así, la misma mujer que había pasado noches en vela por la fiebre de sus hijos, ahora pasaba la noche en vela por su traición. Las mismas manos que habían cosido los rotos de sus pantalones de niño, ahora tendrían que remendar los jirones de su propia alma y la de su esposo. El cambio no fue una elección, fue una imposición del dolor. Pero en medio de esa oscuridad sentí una extraña liberación. Ya no tenía que cumplir con las expectativas de nadie, solo tenía que sobrevivir. Y no solo eso, tenía que florecer, tenía que demostrarles y demostrarme a mí misma que habían arrancado una flor de mi jardín, pero se habían olvidado de que las raíces, las que mi padre se aseguró de que fueran profundas y fuertes, esas habían quedado intactas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado o habrías buscado la manera de recuperar tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría mucho leerte. Tuve 2 hijos, Andrés y Pablo. Para una madre, los hijos son como los dedos de una misma mano, cada uno diferente, pero igual de queridos. O eso creía yo. Andrés, el mayor, siempre fue el sol de la familia. Brillante, carismático, un imán para el éxito. Desde pequeño destacaba en todo, y yo, en mi orgullo de madre, inflaba el pecho y le aplaudía cada logro, por pequeño que fuera. Pablo, en cambio, era la luna, más callado, más sensible, siempre un paso por detrás de la estela de su hermano. Le costaba más hacer amigos, sus notas eran más modestas, pero tenía un corazón que yo creía de oro. Siempre pensé que se complementaban, que el empuje de uno y la ternura del otro los haría hombres de bien. No me di cuenta de que la sombra de un sol demasiado grande puede impedir que cualquier cosa crezca a su alrededor. Andrés es el arquitecto de mi dolor, el antagonista de esta historia que nunca pedí protagonizar. Es un empresario de éxito, de esos que salen en las revistas locales, con un traje caro que parece una armadura y un reloj que cuesta más de lo que Julián y yo ganábamos en un año entero. Su motivación es simple y terrible: el dinero y el estatus. Le aterra la pobreza de la que salió. Le avergüenza el recuerdo de sus zapatos rotos y la casa humilde donde creció. Por eso, todo lo que no refleje su imagen de triunfador debe ser eliminado, escondido, borrado. Y nosotros, sus padres, éramos una mancha en su currículum perfecto. Un recordatorio viviente de que su brillantez no nació de la nada, sino del sudor y el sacrificio de una mujer que ahora le resultaba un estorbo. Su ambición se comió su corazón. Y detrás de todo gran hombre, dicen que hay una gran mujer. En el caso de Andrés, detrás estaba Valeria. Su esposa es una mujer esculpida en hielo, elegante y afilada como un estilete. Para ella, la vida es una escalada social, y nosotros éramos un peso que ralentizaba su ascenso. Nunca fue abiertamente grosera, no. Su crueldad era más sutil, más venenosa. Eran sus miradas de reojo a nuestra ropa modesta, sus comentarios sobre la maravillosa libertad que tenían sus amigas cuyos padres vivían en residencias especializadas. Ella fue la que le susurró al oído a Andrés la idea de que éramos un problema, una carga financiera y, peor aún, una vergüenza social. Convirtió el sano deseo de prosperar de mi hijo en una obsesión por borrar su pasado. Y nosotros éramos los primeros de la lista. Pablo, mi pobre Pablo. Él es cómplice por omisión, por cobardía. Sé que en el fondo de su alma, él sentía que lo que estaban haciendo estaba mal. Lo vi en sus ojos el día que nos dejaron en la carretera, esa mirada huidiza, llena de una vergüenza que no se atrevía a confesar. Pero el miedo que le tiene a Andrés es más grande que su amor por mí.
Andrés siempre ha decidido por él. Le dio un trabajo en su empresa. Le maneja la vida. Una vez, hace un par de años, Pablo intentó defenderme cuando Andrés me criticó por gastar dinero en un medicamento para Julián. «Papá lo necesita, Andrés», dijo en voz baja. La mirada fría de su hermano bastó para silenciarlo. «Yo sé lo que necesita, no te metas», le espetó Andrés. Y Pablo, como siempre, bajó la cabeza y no volvió a decir nada. La distancia entre nosotros se fue abriendo poco a poco, como una grieta en la pared que un día descubres que es un abismo. Recuerdo una Nochebuena, hace unos 5 años. Estábamos todos en casa de Andrés, en su mansión fría y minimalista donde todo parecía de museo. Con una copa de champán en la mano, anunció que se mudaban a una urbanización cerrada y exclusiva. «Por la seguridad de los niños», dijo Valeria sonriendo. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían: «para que gente como vosotros no pueda entrar sin previo aviso». Sentí un frío que no era del invierno. Esa noche entendí que mi hijo no estaba construyendo un hogar, sino una fortaleza para mantenernos fuera, para aislar su nueva y brillante vida de nuestras viejas y gastadas raíces. El golpe más duro antes del abandono final llegó el invierno pasado. La salud de Julián empeoró y necesitaba unas pruebas médicas caras que la Seguridad Social tardaría meses en cubrir. Con toda la vergüenza del mundo, llamé a Andrés. Me hizo explicarle cada detalle, como si estuviera auditando a un empleado. «Déjame ver qué puedo hacer», dijo, y me tuvo esperando 3 días de angustia, en los que no me devolvió las llamadas. Finalmente me hizo ir a su oficina, no a su casa. Me entregó el dinero en un sobre, como si fuera una limosna, acompañado de una charla sobre la importancia de planificar mejor nuestros gastos. Yo, que había planificado mi vida entera alrededor de ellos, tuve que tragarme las lágrimas y darle las gracias. Detrás de él, a través de un cristal, vi a Valeria observando la escena con una sonrisita de triunfo. Y luego están mis nietos, los hijos de Andrés. Son 2 extraños para mí. Niños, criados por niñeras y tablets, programados para ser tan exitosos y emocionalmente distantes como su padre. El último cumpleaños de mi nieto mayor, le tejí un jersey de lana con sus colores favoritos. Pasé semanas haciéndolo. Cada punto era un pensamiento de amor. Cuando se lo di, lo miró por encima, sin interés, y dijo: «Gracias, abuela, pero yo quería el nuevo videojuego». Andrés se rió, como si la ocurrencia de su hijo fuera una genialidad. En ese momento no solo sentí el rechazo de mi nieto, sentí la prueba irrefutable de mi fracaso. La cadena de amor y de valores que yo había intentado forjar se había roto por completo. Había criado a un hombre que estaba criando a su vez a futuros desconocidos. Así fue como la relación se pudrió desde dentro. Mi orgullo por el éxito de mi hijo se transformó en un dolor sordo al ver en quién se había convertido. Cada visita se sentía como una inspección. Cada llamada era un interrogatorio sobre nuestros gastos o nuestra salud. Dejaron de ser mis hijos para convertirse en mis supervisores, en los jueces de mi vejez. Empecé a entender que para ellos, la familia no era un refugio de amor incondicional, sino una empresa en la que los miembros que no producen beneficios deben ser liquidados. Y nosotros, Julián y yo, éramos un activo tóxico en el balance final de sus vidas perfectas. El abandono en la carretera no fue un acto impulsivo, fue la última fase de un plan de demolición que llevaba años en marcha. Mis manos no siempre fueron así, un mapa de venas hinchadas y piel delgada como el papel. Hubo un tiempo en que fueron jóvenes y fuertes, manos que se sumergían sin queja en el agua helada del lavadero, que amasaban pan al amanecer y que durante más de 30 años se dedicaron a cuidar de otros. Fui cuidadora de ancianos. ¿No les parece una ironía cruel del destino? Pasé mi vida entera velando por los padres de otros, mujeres y hombres olvidados en sus grandes caserones, con hijos demasiado ocupados para cambiarles un pañal o leerles el periódico. Aprendí a manejar la enfermedad, la demencia y, sobre todo, la soledad. Me convertí en la hija sustituta de muchos, ofreciendo la paciencia y el cariño que su propia sangre les negaba. Mientras tanto, mis propios hijos aprendían a ser exactamente como aquellos a los que yo criticaba en silencio. Recuerdo especialmente a doña Carmen,
una mujer postrada en cama, con la mirada perdida en un rincón del techo donde, según ella, vivían los ángeles. Su familia venía a verla una vez al mes. Le dejaban una caja de bombones que ella no podía comer y se iban a los 10 minutos. Yo era quien le daba la mano durante las largas noches de fiebre, quien le cantaba viejas canciones de cuna para calmar su agitación y quien le limpiaba el cuerpo con una ternura que a mí nadie me enseñó. Simplemente me nació de dentro. Pasaba más horas en vela por ella que las que pasé por mis propios hijos cuando eran bebés. Me pagaban un sueldo modesto, pero yo sentía que mi verdadera recompensa era la paz que a veces lograba ver en sus ojos. Qué ingenua fui al pensar que el universo llevaba una cuenta de estas cosas. Cada peseta que ganaba con ese trabajo agotador ya tenía un destino antes de llegar a mi bolsillo. Era un pequeño ejército de monedas que yo desplegaba sobre la mesa de la cocina y distribuía en diferentes sobres. Alquiler, comida, zapatos para Andrés, libros para Pablo. Era un ritual sagrado. Renunciaba a comprarme un abrigo nuevo para que ellos pudieran tener las zapatillas de marca que querían para no sentirse menos que sus amigos. Mi mundo se redujo a sus necesidades. Mi café era el más barato, mi trozo de pan el más pequeño. Mi ropa siempre era de segunda mano. No lo veía como un sacrificio, sino como la ecuación natural del amor de una madre. Les estaba dando los cimientos para que construyeran sus vidas, sin darme cuenta de que estaba usando mis propios huesos como material de construcción. Hubo una época en que un dolor agudo en una muela me torturaba día y noche. Era un dolor punzante, de esos que te impiden pensar con claridad. El dentista costaba un dineral que no teníamos. Justo en ese tiempo, a Andrés le surgió un viaje con la escuela. Uno de esos viajes de fin de curso que marcan la adolescencia. No lo dudé ni un segundo. Soporté el dolor con enjuagues de agua con sal y bolsitas de clavo, mientras mis ahorros iban a parar a esa excursión. Recuerdo verle subir al autobús, tan feliz, tan ilusionado, y yo sonreía con lágrimas encima de los ojos, en parte por la emoción y en parte por el dolor insoportable de mi boca. Él nunca supo de mi muela. Aprendí a tragarme mi dolor para que ellos pudieran saborear la felicidad. Para poder pagar la universidad de Andrés, tuve que aceptar un segundo trabajo. Limpiaba oficinas por la noche. Mi día comenzaba a las 6 de la mañana en casa de un anciano y terminaba a las 2 de la madrugada, con el olor a lejía impregnado en mis manos y un cansancio que se me metía en el alma. Apenas veía a mis hijos. Les dejaba la cena hecha y notas en la almohada con un «os quiero», para que no se sintieran solos. Me sentía culpable, como si les estuviera fallando, pero al mismo tiempo sabía que lo hacía por ellos, por su futuro. Quería que Andrés fuera el primero de la familia en tener un título universitario, un pasaporte para salir de la vida de trabajos precarios que yo había tenido. Quería romper el ciclo de la necesidad. El día que acompañé a Andrés a matricularse en la facultad de Mathematics Empresariales fue uno de los más felices de mi vida. Entregué en la ventanilla un sobre lleno de billetes pequeños y arrugados, el fruto de años de dobles turnos, de espaldas rotas y de un cansancio crónico. El funcionario me miró con cierto desdén, pero a mí no me importó. En ese sobre no solo había dinero, estaba mi vida, mis esperanzas, mis sueños delegados. Le di a mi hijo la oportunidad que yo nunca tuve. Creí que le estaba entregando un futuro brillante, y así fue. Lo que no sabía es que, en ese futuro que yo le estaba comprando, no había un lugar reservado para mí. Fui el andamio que se usa para construir el edificio, y que luego se retira y se desecha cuando la obra está terminada. Con Pablo fue diferente. Él no tenía la ambición académica de su hermano. Su alma era más delicada, más artística. Un día me confesó que su sueño era aprender a tocar la guitarra. Su padre, mi difunto Ricardo, siempre había dicho que la música era un pasatiempo de vagos, pero yo vi en sus ojos una luz, una pasión que no quería extinguir. Así que, además de mis 2 trabajos, empecé a aceptar encargos de costura por las noches. Mientras la ciudad dormía, yo cosía bajos de pantalones y zurcía camisas a la luz de una pequeña lámpara, hasta que mis ojos se cerraban solos. Con ese dinero extra le compré una guitarra de segunda mano y le pagué las clases.
Quería que mis 2 hijos, cada uno a su manera, pudieran cumplir sus sueños. Ahora veo las fotos que cuelgan en sus redes sociales. Andrés y Valeria en un crucero por las islas griegas. Pablo y su familia en un resort de lujo en el Caribe. Posan sonrientes en restaurantes con estrellas Michelin. Visten ropa que yo ni siquiera sabría nombrar y viven en casas que parecen sacadas de una revista de decoración. Y me pregunto, ¿en qué momento se olvidaron de que cada ladrillo de esa vida opulenta está pegado con el cemento de mis sacrificios? ¿Acaso piensan que el dinero crece en los árboles? Su prosperidad es mi agotamiento. Su lujo es mi renuncia. Les di tanto que se acostumbraron a recibir y se olvidaron por completo de la importancia de dar, o al menos, de agradecer. Pero el sacrificio no fue solo material, fue, sobre todo, emocional. Fui su psicóloga, su enfermera, su animadora personal. Absorbí sus miedos antes de un examen. Aplaudí sus goles aunque fueran en el equipo perdedor. Sequé sus lágrimas después de su primer desamor. Me convertí en una experta en ocultar mis propias angustias para poder ser el pilar fuerte al que ellos pudieran aferrarse. Siempre estuve disponible, a cualquier hora, para una llamada, para un problema, para una queja. Fui su puerto seguro, su refugio incondicional. La pregunta que ahora me hago, mientras el frío de la noche me cala los huesos, es, cuando el refugio se derrumba, ¿a dónde va a cobijarse? Les di raíces para que tuvieran una base sólida, y les di alas para que volaran alto y lejos. Es la mayor aspiración de cualquier padre. Pero en mi manual de instrucciones nunca hubo un capítulo que advirtiera del peligro de que esas alas los llevaran a un lugar tan lejano, tan alto, que llegaran a olvidar el suelo del que despegaron. La balanza de mi vida está terriblemente desequilibrada. En un platillo, décadas de entrega absoluta. En el otro, el polvo de una carretera solitaria y el eco de un motor que se aleja. Y yo, en medio, tratando de entender cómo el amor más grande puede cosechar el abandariño más absoluto. Mi padre era un hombre de tierra, no de palabras. Tenía las manos agrietadas y el silencio de quien entiende los ciclos de la siembra y la cosecha. Miraba a mis hijos, sobre todo a Andrés, con una desconfianza callada. No le gustaba la prisa con la que vivían, esa ambición que él llamaba hambre de viento. A mi primer esposo, Ricardo, lo respetaba, pero nunca lo quiso del todo. Decía que tenía los sueños más grandes que los bolsillos, y cuando enviudé y me vi sola luchando, la preocupación en sus ojos se hizo más profunda. Él veía el futuro con una claridad que a mí me faltaba, una claridad forjada en años de mirar al cielo para predecir el tiempo. Sabía que las tormentas no siempre vienen de las nubes, a veces se gestan en el corazón de las personas que más quieres. Recuerdo el día de su muerte como si fuera ayer. La habitación olía a manzanilla y a despedida. Me llamó a su lado, y con la poca fuerza que le quedaba, me hizo acercarme para que nadie más escuchara. De debajo de su almohada sacó una carpeta de cartón vieja, atada con una cuerda. Sus ojos, ya nublados por la cercanía del fin, me buscaron con una intensidad que me heló la sangre. «Marina», me susurró, y su voz era un soplido ronco. «Esto no es para tus hijos. No es para que lo malvendan y lo conviertan en un coche nuevo. Esto es tuyo. Es tu red, por si la vida te quita la escalera. Prométeme que solo lo usarás si un día te ves sola y desamparada. Prométemelo». Yo, llorando, se lo prometí, sin entender en ese momento el peso de sus palabras. Dentro de la carpeta había una escritura y una carta. La escritura era de un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, un lugar que en aquel entonces no quería nadie. Lo llamaban El Pedregal, una parcela olvidada donde solo crecían las malas hierbas y las lagartijas tomaban el sol. Mi padre lo había comprado con los ahorros de toda una vida, en una de esas corazonadas suyas que todos en la familia tildamos de locura. «Estás enterrando el dinero, viejo testarudo», le decía mi madre. Pero él se limitaba a sonreír y a guardar la escritura. Para él, la tierra era lo único que nunca te traicionaba, lo único que siempre permanecía. Era su pequeño acto de rebeldía contra un mundo que cada vez valoraba más el cemento que el suelo fértil. Cumplí mi promesa.
Guardé la carpeta en el fondo de un viejo baúl de madera que heredé de mi abuela. Un baúl que olía a naftalina y a tiempo detenido, donde conservaba los patucos de mis hijos, mi velo de novia y las cartas de mi Ricardo. El secreto de mi padre quedó sepultado bajo capas de recuerdos, de linos bordados y de una vida que fue tomando otros rumbos. Nunca les mencioné la existencia de ese terreno a mis hijos. Era un pacto sagrado con mi padre. Y además, ¿para qué? Yo confiaba en ellos, en el futuro que estaban construyendo. Me parecía casi una ofensa a mis propios hijos pensar que algún día podría necesitar aquella red de seguridad. Creía firmemente que mi vejez estaba segura en el amor y la gratitud de la familia que había creado. Con el paso de los años, las noticias sobre la expansión de la ciudad llegaban a mis oídos como un rumor lejano. Oía en el mercado a las señoras hablar de que estaban construyendo un nuevo centro comercial por la zona del Pedregal. Luego supe que habían proyectado una nueva autovía que pasaría muy cerca. Pero yo nunca até cabos. Mi vida era un círculo pequeño y cerrado. Mi casa, Julián, mis plantas. Esas noticias pertenecían al mundo de fuera, al mundo del dinero y los negocios, el mundo de mi hijo Andrés. Para mí, aquel terreno seguía siendo en mi memoria un secarral inútil, una anécdota de la terquedad de mi padre. El valor de las cosas, a veces, no se revela hasta que la necesidad te obliga a mirarlas con otros ojos. Y en la negrura de aquella noche, abandonada en la carretera, las palabras de mi padre regresaron a mí, no como un recuerdo vago, sino como un trueno que iluminó mi desesperación. Si un día te ves sola y desamparada, esa era yo, sola, desamparada, humillada. La promesa que hice en un susurro junto a su lecho de muerte ahora gritaba dentro de mí. Aquel papel amarillento guardado en el fondo de un baúl ya no era una reliquia sentimental, era un arma, era una llave, era mi única salida. En el momento de mi mayor debilidad, cuando mis hijos creyeron haberme despojado de todo, recordé que poseía lo único que importaba, un pedazo de tierra, un legado que no era de dinero, sino de sabiduría y de un amor paternal que trascendía la muerte. Todo comenzó unos meses antes del abandono, en la sala de mi propia casa. Andrés convocó lo que llamó una reunión familiar. No era una reunión, era una emboscada. Él y Valeria llegaron con carpetas brillantes y sonrisas de teletienda. Desplegaron sobre mi mesa de hule folletos de residencias de ancianos, lugares con nombres como Otoño Dorado y El Reposo del Ángel. Hablaban de seguridad, cuidados profesionales y actividades sociales, pero sus voces eran frías, como si estuvieran presentando una estrategia de negocios. Julián, a mi lado, miraba las fotos de ancianos sonrientes jugando al bingo y no entendía nada. Yo sí entendí. No nos estaban ofreciendo un futuro mejor. Nos estaban notificando nuestro desahucio. Estaban planeando archivar nuestra vejez en un cajón con buena ventilación. Mi primera reacción fue una negativa rotunda, una defensa instintiva de mi territorio, de mi vida. Mi hogar está aquí, les dije, con una voz que temblaba pero que intentaba ser firme. Aquí están mis recuerdos, mis plantas, mi vida, entera. Entonces Valeria desplegó su artillería de amabilidad venenosa. Pero Marina, querida, dijo, poniendo su mano enjollada sobre la mía, no se trata de lo que quieres, sino de lo que necesitas. Un lugar con personal cualificado, sin escaleras peligrosas. No te estás volviendo más joven, ¿sabes? Cada una de sus palabras era un dardo. Con su discurso de falsa preocupación, me estaba llamando inútil, incompetente para cuidar de mi propio marido y de mí misma en la casa que había gobernado durante 40 años. La humillación pública no tardó en llegar. Fuimos invitados al cumpleaños de uno de mis nietos, un evento raro que acepté con una ilusión que ahora me avergüenza. Como siempre, preparé mi pastel de manzana, ese cuya receta me había enseñado mi madre, y que era el favorito de Andrés cuando era niño. Llegué con la tarta en mis manos como si fuera un trofeo. Valeria me la quitó en la entrada con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¡Qué detalle, Marina! ¡Pero ya! Tenemos una mesa de postres de catering. Es que los niños hoy en día tienen tantas alergias.
Guardó mi pastel en la cocina y, por supuesto, nunca lo sirvió. Vi cómo mis otros familiares y amigos comían pastelillos de diseño, mientras mi tarta, hecha con amor y recuerdos, moría sola en la nevera. Fui un estorbo hasta en mis gestos de cariño. Después de esa primera reunión, las llamadas de Andrés se volvieron una tortura constante. Ya no llamaba para preguntar por nuestra salud, sino para desgastarme psicológicamente. Su argumento principal era el dinero. «Mamá, ¿tú tienes idea de lo que cuesta el mantenimiento de esa casa vieja? ¿La contribución? ¿El seguro? ¿Y si tienen una emergencia médica? ¿Cómo van a pagarla?» Cada pregunta era una acusación. Me hacía sentir como una carga financiera, como una niña irresponsable que no entendía el mundo real. Convirtió mi hogar, el nido donde le crié, en una simple partida de gastos en su libro de contabilidad. Me estaba despojando del valor sentimental de mi vida, reduciéndolo todo a fríos números. Un día Pablo vino a verme solo. Parecía un alma en pena, con los hombros caídos y la mirada triste. Se sentó en la cocina y me tomó las manos. «Mamá, por favor, intenta entender a Andrés. Él no es malo, solo es práctico. Está muy preocupado por ustedes». Repitió los mismos argumentos de su hermano, pero con un tono más suave, más suplicante. Era la estrategia del policía bueno y el policía malo. Y me di cuenta de que Andrés lo estaba utilizando como su mensajero emocional, sabiendo que yo con Pablo era más blanda. Sentí una doble traición, la de Andrés por su manipulación y la de Pablo por su debilidad, por prestarse a un juego tan cruel. Le faltó el valor de decirme: «Mamá, no quiero hacer esto», pero mi hermano me obliga. La vergüenza que sentían por nosotros se manifestaba de formas cada vez más evidentes. Un día nos encontramos en el supermercado con una antigua vecina del barrio, una mujer encantadora que siempre preguntaba por mis hijos. Con el orgullo que aún me quedaba, le conté lo bien que le iba a Andrés en su empresa. Por la tarde Andrés me llamó, furioso. Alguien se lo había contado. «Mamá, te he pedido 1000 veces que no hables de nuestros asuntos con extraños. Es una cuestión de privacidad, de seguridad». No era seguridad, era vergüenza. Le avergonzaba que la gente supiera que su madre seguía viviendo en el mismo barrio obrero, que yo era su conexión con un pasado humilde que él se esforzaba desesperadamente por enterrar bajo alfombras persas y coches alemanes. El punto de inflexión fue cuando la salud de Julián nos dio un susto. Una tarde sufrió un mareo y casi se desmaya. Asustada, llamé a Pablo pidiendo ayuda. A los 10 minutos, quien me llamó de vuelta fue Andrés, y su voz no era de preocupación, sino de ira. «Esto es exactamente de lo que hablaba. ¿Qué hubiera pasado si se cae y se rompe la cadera? Esta situación es insostenible. Hay que tomar una decisión ya». Mismo. Utilizó la fragilidad de mi esposo como un arma para acorralarme. Me hizo sentir culpable, como si mi deseo de permanecer en mi casa fuera un acto de egoísmo que ponía en peligro la vida de Julián. El miedo que sentí ese día fue el arma más poderosa que usó en mi contra. Pocos días después, Valeria apareció en mi puerta sin avisar. Traía una caja de pasteles carísimos que sabían a plástico y una sonrisa que no encajaba con la frialdad de sus ojos. No vino a visitarme, vino a inspeccionar. Paseó por mi casa como un perito de seguros, señalando cada pequeño desperfecto. «Uy, esta alfombra es un peligro, Marina. Podrías tropezar. Y la instalación eléctrica es tan vieja. A mí me daría pánico vivir aquí. Es un accidente a punto de ocurrir». Su visita fue una calculada operación de guerra psicológica. Su objetivo era destruir mi sensación de seguridad, hacer que le tuviera miedo a mi propio hogar, el único lugar del mundo donde hasta entonces me había sentido a salvo. La siguiente humillación fue de nuevo en público. Nos invitaron a cenar a un restaurante caro, de esos con manteles de hilo y varias copas por comensal. Durante toda la cena, Andrés habló en voz alta, para que las mesas de alrededor le oyeran, sobre mi adorable terquedad. Mi madre es una romántica. Está tan apegada a su casita que no entiende que solo queremos darle una jubilación de oro, sin preocupaciones, le decía al camarero. Me retrataba como a una viejecita irracional y caprichosa, y a él como al hijo modelo, paciente y generoso.
Estaba construyendo una narrativa pública para justificar lo que planeaba hacer. Si me quejaba, nadie me creería. ¿Quién no iba a creer a un hijo tan evidentemente preocupado por su madre? Luego empezaron a desmantelar mi vida, pieza por pieza, con la excusa de ayudar. «Mamá, estos muebles viejos solo acumulan polvo. Déjanos llevarlos a un guardamuebles para que tengas más espacio y la casa esté más despejada», dijo Andrés un fin de semana. Y sin esperar mi respuesta, él y Pablo se llevaron la vieja butaca de Ricardo, mi primer esposo, el lugar donde se sentaba a leerme el periódico. Luego se llevaron la máquina de coser de mi madre. Cada objeto que sacaban por esa puerta era un trozo de mi historia que me arrancaban. Estaban vaciando mi casa para vaciar mi vida de significado, para que me resultara más fácil abandonarla. El control financiero fue el siguiente paso. Andrés se ofreció a gestionar nuestras pensiones. Según él, podía invertirlas para maximizar su rendimiento. Era una excusa barata para tener acceso a nuestras cuentas, para saber hasta el último céntimo que teníamos y así demostrar que éramos incapaces de administrarnos solos. Me negué en rotundo. Fue la primera vez que le vi perder los estribos por completo. «Como quieras, mamá, pero cuando no puedas pagar la factura de la luz, no me llames», me dijo, con un desprecio que ya ni se molestaba en ocultar. Quería mi sumisión total y mi pequeña independencia. Económica era el último bastión que le quedaba por conquistar. El golpe de gracia a mi espíritu lo recibí por casualidad. En una de esas forzadas reuniones familiares, mientras iba al baño, pasé por delante de un despacho donde Valeria hablaba por teléfono con una de sus amigas. No pude evitar oírla. Su voz era un susurro cargado de desdén. «No, este año no podemos ir a esquiar. Tenemos que solucionar el problema de los padres. Es un desgaste infinito, de dinero y de energía. El problema de los padres», así nos llamaba. Ya no éramos Marina y Julián. Éramos un problema, una molestia, una partida en su presupuesto. Oír esas palabras fue como recibir una bofetada en el alma. En ese instante comprendí que ya no había nada que hacer, que para ellos ya no éramos personas, sino un obstáculo. Una semana antes del fatídico viaje, Andrés vino a casa, solo. Su rostro era una máscara de frialdad. Ya no había rastro de sonrisas falsas ni de paciencia fingida. Se plantó en medio de mi salón y me dio el ultimátum. «Se acabó, mamá. Hemos intentado razonar contigo, pero no colaboras. Te has negado a todas las soluciones, así que hemos tomado una decisión por ti. Hemos encontrado un sitio excelente. El sábado vendremos a buscaros para llevaros. Prepara una maleta pequeña con lo imprescindible». No era una sugerencia, era una sentencia. No me dio opción a réplica. Se dio media vuelta y se fue, dejándome de pie, temblando, en mitad de un salón que ya no sentía mío. Y así llegó ese sábado. Yo ya no tenía fuerzas para luchar. Estaba vencida, agotada. Preparé una pequeña maleta con ropa, las medicinas de Julián y la única foto que conservaba de mis padres. Paseé por mi casa por última vez, despidiéndome en silencio de cada rincón, de cada fantasma amigo. Cuando llegaron, sus rostros eran alegres. Actuaban como si nos fuéramos de vacaciones, como si fuera un día feliz. «¿Listos para la nueva aventura?», preguntó Andrés, mientras cogía nuestras maletas. Esa fue la aventura que nos prometieron. Un viaje sin retorno a una carretera solitaria. La última y definitiva traición, disfrazada, como siempre, de un acto de amor. Después de lo que pareció una eternidad bajo el cielo indiferente, dos luces rasgaron la oscuridad. Un camión. Al principio sentí miedo. ¿Quién se detendría por dos ancianos en mitad de la nada a estas horas? Pero el vehículo frenó, y de él bajó un hombre corpulento, con cara de buenazo y manos encallecidas. Se llamaba Mateo. No hizo muchas preguntas. Vio nuestros rostros, la maleta solitaria, la fragilidad de Julián, y supo que algo andaba muy mal. Le contamos una versión a medias de la verdad, que el coche se había averiado y nuestros hijos tardaban mucho. Él asintió, sin juzgar, y nos ayudó a subir a la cabina, que olía a café y a kilómetros de asfalto. La calidez de ese pequeño espacio, la amabilidad sin condiciones de aquel extraño,
Fue el primer hilo de luz en la noche más oscura de mi vida. Fue un bálsamo que empezó a cerrar la herida que mi propia sangre había abierto. Mateo nos dejó en el único lugar que estaba abierto a esas horas, en el siguiente pueblo. Un albergue para transeúntes, regentado por unas monjas. El lugar olía a desinfectante y a sopa de verduras, un olor a humildad y a refugio. Nos recibieron sin preguntas, nos dieron un plato de caldo caliente que me supo a gloria y una cama limpia. Sentí una vergüenza profunda. Yo, Marina López, que siempre había tenido mi casa, mi orgullo, ahora dependía de la caridad. Pero la vergüenza fue superada por una inmensa sensación de alivio. Vi cómo acostaban a Julián, que se durmió al instante, agotado por la tensión, y por primera vez desde que el coche de mis hijos desapareció en el horizonte, sentí que mis pulmones se llenaban de aire de nuevo. Estábamos a salvo, humillados, rotos, pero a salvo. Y fue allí, en el silencio de ese dormitorio comunal, sentada en el borde de un catre metálico que se quejaba con cada movimiento, donde todo cambió dentro de mí. Las lágrimas, que había contenido durante horas, que creía que me inundarían, simplemente no salieron. El pozo de la tristeza se había secado, y en su fondo ya no había dolor, ni autocompasión. Lo que encontré fue una capa de hielo, una rabia fría, tranquila, lúcida. Comprendí con una claridad que daba miedo que suplicar amor a quien ha decidido no dártelo es el peor de los trabajos inútiles. Dejé de preguntarme ¿por qué me hicieron esto? La pregunta que nació en su lugar, con una fuerza arrolladora, fue ¿y ahora qué voy a hacer yo? Ese fue el preciso instante en que la víctima murió y nació la estratega. Ya no era una hoja llevada por el viento, era una roca, la narrativa de mi vida, que hasta ese momento había sido escrita por otros, mi esposo, mis hijos. La tomaba yo en mis manos. El recuerdo de mi padre y su carpeta polvorienta ya no era un salvavidas al que aferrarme con desesperación, sino la primera piedra de la fortaleza que iba a construir. Sentí una oleada de poder, una certeza absoluta que nacía de las cenizas de mi antiguo yo. Ellos me habían quitado mi casa, mi paz, mi identidad de madre, pero me habían dado algo a cambio sin saberlo. La libertad de la que ya no espera nada, de la que ya no tiene nada que perder. Y esa libertad me hacía, en ese momento, infinitamente más poderosa que ellos. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, pero no podía recurrir a nadie de mi pasado, a nadie que pudiera alertar a mis hijos. Mi mirada se posó en una de las voluntarias del albergue, una trabajadora social joven llamada Sofía. La había observado mientras atendía a otros, y en sus gestos había una mezcla de empatía profesional y genuina inteligencia. No tenía la mirada compasiva y un poco condescendiente de las monjas. Tenía una mirada práctica, resolutiva. Decidí en ese momento que ella sería mi puerta de entrada al nuevo mundo que necesitaba construir. Ella sería mi primera aliada, la primera persona a la que le confiaría una parte de mi plan, la primera que vería en mí no a una pobre anciana, sino a una mujer con recursos. A la mañana siguiente, con el sol pálido entrando por los ventanales del comedor, me acerqué a Sofía. Le pedí si podíamos hablar en privado. No le conté la cruda verdad de la traición de mis hijos. Mi herida era demasiado profunda para exponerla tan pronto. Le presenté una versión editada y digna. Éramos un matrimonio de ancianos que, por desavenencias familiares, se encontraba en una situación precaria. Y le mencioné como de pasada que poseíamos una antigua propiedad familiar, un posible activo que no sabíamos cómo gestionar. Confiar en ella fue un salto al vacío, pero algo en su mirada atenta y respetuosa me dijo que había aterrizado en buenas manos. No me vio con lástima, sino con interés, y eso era exactamente lo que necesitaba. Mientras le hablaba a Sofía, el plan se iba dibujando en mi mente con una nitidez asombrosa. Ya no era solo una emoción, era una lista de acciones. Primero, con su ayuda, verificar la titularidad y la situación legal de la escritura de mi padre. Segundo, encontrar un abogado, uno recomendado por ella, que fuera honesto y discreto. Tercero, tasar el terreno y ponerlo a la venta, sin hacer ruido, buscando un comprador grande, una constructora, alguien que pagara su valor real sin hacer preguntas.
Cuarto, con el dinero, desaparecer del radar de mis hijos, comprar un apartamento cómodo y seguro para Julián y para mí. Y el quinto y último paso, el que me daba fuerzas, asegurarme de que la lección sobre el valor del respeto y la gratitud les llegara, no con gritos ni reproches, sino con la elegancia silenciosa de mi propia felicidad. Esa noche, antes de dormirme en aquel catre que ya no me parecía tan frío, miré a Julián. Dormía plácidamente, ajeno a la revolución que se estaba gestando en mi interior. Le hice una promesa silenciosa a él y también al recuerdo de mi padre. Les juré que nunca más seríamos víctimas, que nunca más nadie nos haría sentir como un estorbo. El miedo se había evaporado por completo. En su lugar, había una calma de acero, una determinación inquebrantable. La mujer que mis hijos abandonaron en la carretera se quedó allí, hecha polvo. La que se levantó fue otra, una a la que no conocían, una que iba a enseñarles que, a veces, cuando crees que has ganado la partida, es solo porque tu oponente aún no ha movido su pieza más importante. Sofía, la trabajadora social, fue un ángel en mi camino. Cumplió su palabra y me puso en contacto con un abogado, el doctor Ricardo Villalba. Era un hombre de mediana edad, con una mirada seria que inspiraba confianza y un trato respetuoso que yo ya había olvidado que existía. En su despacho, que olía a libros y a café recién hecho, no me sentí como una anciana desamparada, sino como la señora Marina López, una clienta. Le entregué la carpeta de mi padre. Mis manos temblaban un poco al soltar aquel tesoro que había guardado durante décadas. Él la tomó con una delicadeza profesional, examinó los papeles amarillentos y me aseguró que investigaría la situación del terreno de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había cedido una parte de mi pesada carga a unos hombros capaces de soportarla. Los siguientes días fueron una tortura de espera y esperanza. Sofía nos consiguió un lugar en una pequeña pensión, mucho más acogedora que el albergue. Era una habitación sencilla pero limpia, con una ventana que daba a un patio lleno de geranios. Julián pareció revivir en ese lugar. Pasaba las mañanas sentado al sol, con una tranquilidad que yo le envidiaba. Yo, en cambio, no tenía paz. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Repasaba una y otra vez las palabras de mi padre. ¿Y si su corazonada había sido solo eso? ¿El delirio de un viejo testarudo? ¿Y si el terreno seguía siendo un pedregal inútil? Estaba construyendo todo un castillo de naipes sobre una promesa, y el viento de la realidad podía derribarlo en cualquier momento. Finalmente, el doctor Villalba llamó. Su voz al otro lado de la línea era diferente. No era solo profesional. Había un matiz de excitación, de urgencia. «Señora López, ¿podría venir a mi despacho esta tarde? Creo que tengo noticias que le interesará escuchar en persona». No dijo más. Esa frase fue suficiente para desatar en mí un torbellino de emociones. El miedo y la esperanza luchaban dentro de mí como dos animales salvajes. Mientras me vestía para ir a su encuentro, mis manos no dejaban de temblar. Me miré al espejo y vi a una mujer envejecida, asustada, pero con una chispa de desafío en la mirada. Fuera cual fuera la noticia, la afrontaría. Ya había sobrevivido a lo peor. Un poco más de polvo del camino no iba a derribarme ahora. En su despacho, el doctor Villalba me recibió con una media sonrisa. Extendió sobre la mesa un gran plano de la ciudad. «Señora López», dijo, señalando un pequeño recuadro en el mapa. «Este es el pedregal de su padre». Y luego señaló todo lo que lo rodeaba. La nueva autovía, la zona de expansión comercial, un futuro complejo de oficinas. Mi pequeño terreno estaba en el epicentro del desarrollo urbanístico de la ciudad. Entonces, deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Era la tasación oficial. El número que vi escrito tenía tantos ceros que mi mente se negó a procesarlo. Tuve que leerlo 3 veces. No era una cantidad de dinero. Era una vida nueva. Era la seguridad, la tranquilidad, la dignidad que mis hijos me habían arrebatado. Era la risa sabia de mi padre resonando desde el más allá. Mi reacción sorprendió incluso al abogado. No lloré, no grité, no me desmayé. Un silencio profundo se instaló en la habitación y dentro de mí una calma absoluta, como la superficie de un lago en un día sin viento.
Todo el caos de mi interior se ordenó. Sentí una gratitud inmensa hacia mi padre, cuya sabiduría había sido mi escudo invisible todos estos años. Pensé en la arrogancia de Andrés, en la frialdad de Valeria, en su desprecio por nuestras dificultades económicas. Levanté la vista, miré al doctor Villalba directamente a los ojos y con una voz firme que no sabía que poseía, le dije: «Procedamos a la venta. Busque el mejor postor. Y por favor, doctor, la más absoluta discreción». La partida de ajedrez había cambiado y yo acababa de mover a mi reina. Si crees que una historia como la mía merece ser contada, suscríbete y acompáñame hasta el final para descubrir cómo termina. Tu apoyo significa mucho para mí. Mientras el doctor Villalba iniciaba las negociaciones con una importante constructora, yo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Mis hijos debían estar preguntándose por nuestro paradero. Su plan de dejarnos en la indigencia se basaba en la premisa de que éramos impotentes. Tenía que enviarles una señal, algo que perturbara su tranquilidad, que sembrara la duda en sus mentes. Necesitaban saber que no estábamos acabados con una parte del adelanto que el abogado me consiguió. Decidí dar mi primer paso. No sería un ataque directo, sino un movimiento sutil, elegante, diseñado para descolocarlos por completo. Era hora de recordarles que su madre, la mujer a la que habían subestimado, todavía sabía cómo jugar. Lo primero que hice fue recuperar nuestra dignidad visible. Llevé a Julián a una buena tienda de ropa, de las que tienen dependientes amables y espejos por todas partes. Le compré un abrigo de paño de buena calidad, unos zapatos de piel que no le hicieran daño al caminar y varias camisas de algodón suave. Para mí, elegí un vestido sencillo pero de corte elegante y un bolso de verdad, no de plástico. Al principio Julián se sentía cohibido. No estaba acostumbrado, pero cuando se vio en el espejo, bien vestido, erguido, vi cómo una luz volvía a sus ojos. No era vanidad, era el simple placer de sentirse persona de nuevo, no un bulto al que se arrastra de un lado a otro. Ese día no solo compramos ropa, compramos respeto por nosotros mismos. La oportunidad perfecta para mí. Siguiente movimiento llegó con el calendario. El cumpleaños de Pablo, mi hijo menor, el de la conciencia culpable. Sabía que mi silencio le estaría pesando más a él que a Andrés. Decidí que no le llamaría. Una llamada habría sido un rastro, una oportunidad para que me localizaran o para que yo mostrara debilidad. No, la comunicación sería en mis términos, un monólogo que los obligaría a pensar. Mi mensaje no llegaría a través del teléfono, sino a través de un objeto que representara todo lo que ellos valoraban y que, al mismo tiempo, llevara mi firma inconfundible, la de su madre. La estrategia no era herir, sino confundir. Entré en una de las joyerías más caras del centro, un lugar al que antes solo miraba desde el otro lado del escaparate. Con una seguridad que me sorprendió a mí misma, le pedí al empleado que me mostrara los relojes de caballero. Elegí uno suizo, de marca, con la correa de cuero y la esfera limpia y elegante. Un reloj que gritaba éxito, el tipo de objeto por el que Andrés habría pagado una fortuna para presumir. Y en una pequeña tarjeta escribí una nota simple y cargada de veneno dulce. Para que valores el tiempo, con el cariño de siempre, mamá. La frase era una obra maestra de la ambigüedad. Podía interpretarse como un tierno consejo maternal o como el reproche más afilado por todo el tiempo que nos habían hecho perder, por el tiempo que ya nunca recuperaríamos. Contraté un servicio de mensajería urgente y di la dirección de la oficina de Pablo, no la de su casa. Quería que lo recibiera en su entorno laboral, rodeado de gente, para aumentar el impacto. Me imaginé la escena con un placer casi infantil. El mensajero uniformado, entregando el paquete de lujo, la curiosidad de sus compañeros, su sorpresa al abrirlo, su desconcierto al leer la nota. Su primera reacción sin duda sería llamar a Andrés. ¿De dónde ha sacado mamá el dinero para esto? ¿Qué significa esta nota? Por primera vez, tendrían preguntas sin respuestas. Habían creado un misterio alrededor de nuestro destino, y ahora yo les estaba devolviendo un misterio mucho más grande. Esa noche, en nuestra habitación de la pensión, dormí profundamente por primera vez en meses. El envío de ese reloj no fue un acto de venganza,
Fue un acto de soberanía. Había dejado de ser la víctima que reaccionaba a sus agresiones para convertirme en la mente estratega que los obligaba a reaccionar a ellos. Había cambiado las reglas del juego. Ellos nos habían dejado en una carretera creyendo que nos habían borrado del mapa, pero con ese simple gesto, yo les estaba diciendo, sigo aquí, soy más fuerte de lo que imaginan. Y esto es solo el principio. La balanza del poder, aunque ellos todavía no lo supieran, había comenzado a inclinarse a mi favor. La sensación no fue de alegría, sino de una justicia fría y satisfactoria. El escenario elegido para el acto final de esta obra no podía ser más perfecto. El baile anual de caridad de la Fundación para la Infancia, el evento social más importante de la ciudad. Y, por supuesto, el patrocinador principal de la noche era la empresa de mi hijo Andrés. El salón era un derroche de lujo hipócrita. Lámparas de cristal que goteaban luz sobre mesas vestidas de lino, hombres con smoking y mujeres goteando diamantes, todos sonriendo para las cámaras, fingiendo que les importaban los niños pobres. Julián y yo no entramos por la alfombra roja. Llegamos por una entrada lateral, acompañados por el doctor Villalba y por Sofía. No parecíamos víctimas. Con el dinero de la venta del terreno, me había comprado un vestido de terciopelo azul noche y a Julián un traje oscuro que le sentaba como un guante. Parecíamos lo que éramos, gente digna que venía a ajustar una cuenta pendiente. Nuestra entrada en el salón fue una onda expansiva de silencio y confusión. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, la gente nos miraba, tratando de ubicarnos. No encajábamos en su mundo, pero nuestra apariencia les impedía descartarnos como a intrusos. En la mesa presidencial vi a Andrés. Estaba en la cima del mundo, riendo, recibiendo felicitaciones. Entonces, sus ojos se cruzaron con los míos. Su sonrisa se congeló en su rostro. La copa de champán tembló en su mano. Vi el pánico puro en su mirada, la incredulidad, el terror. A su lado, el rostro de Valeria se descompuso, pasando del triunfo a la furia en un segundo. No entendían cómo era posible. Se suponía que estábamos en algún rincón, oscuro y olvidado. No allí, bajo las luces, devolviéndoles la mirada. Llegó el momento culminante de la noche. El discurso del patrocinador. Andrés subió al escenario, recompuesto a duras penas, con su máscara de hombre de éxito perfectamente colocada de nuevo. Agradeció a los presentes. Habló de la importancia de la responsabilidad social, de devolver a la comunidad una parte de lo que uno recibe. Su voz era melosa, convincente. Habló de valores, de integridad, y entonces cometió el error final, el que selló su destino. Decidió usar nuestro recuerdo para adornar su farsa, para darse un baño de piedad filial ante la élite de la ciudad. El cinismo de sus palabras fue la señal que yo estaba esperando para actuar. «Y quiero dedicar esta noche y este humilde donativo», dijo, con la voz quebrada por una emoción que era pura actuación, «a mis queridos padres, unos padres que me enseñaron el valor del trabajo y la decencia. Hoy ellos no pueden estar aquí, pero descansan felices en una maravillosa residencia, donde reciben los mejores cuidados y toda la atención que merecen». Una oleada de murmullos de aprobación recorrió el salón. Varias mujeres se secaron una lágrima furtiva. Aplaudieron al hijo devoto, al hombre de familia ejemplar. Desde mi mesa yo también aplaudí, lentamente, mientras me ponía de pie. Era mi turno. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto. Sofía, cumpliendo su parte del plan, le había dicho al maestro de ceremonias que habría una donante, sorpresa que quería decir unas palabras. Así que, justo cuando Andrés iba a bajar del escenario, henchido de orgullo, el presentador anunció: «Y parece que tenemos una sorpresa. Una invitada muy especial quiere añadir unas palabras a este hermoso homenaje. Demos un fuerte aplauso a la señora Marina López». El silencio que se produjo fue total, absoluto. Caminé hacia el escenario con pasos lentos y firmes, sintiendo cientos de ojos clavados en mí. La cara de Andrés era un poema de horror. Si hubiera podido fulminarme con la mirada, yo habría caído muerta allí mismo. Pero yo ya no le tenía miedo. Llegué al atril. No necesité ajustarlo. Mi altura era la justa. Miré al público.
y luego fijé mis ojos en los de mi hijo. Mi voz, amplificada por los altavoces, sonó clara y serena, sin un atisbo de temblor. «Buenas noches. Mi hijo Andrés acaba de hablarles de la maravillosa residencia donde vivimos, y me gustaría compartir con todos ustedes una imagen de ese idílico lugar. En la pantalla gigante que había detrás de mí, donde segundos antes se proyectaba el logo de la empresa de Andrés, apareció una única foto. La foto que nos hizo Mateo, el camionero, con su teléfono móvil, Julián y yo, sentados en nuestra maleta, en el arcén de una carretera solitaria al anochecer. Un murmullo de shock recorrió la sala como una descarga eléctrica. «Esta foto», continué, mientras todos los ojos iban de la pantalla al rostro lívido de mi hijo, «fue tomada hace unos meses. Es el recuerdo del día en que nuestros hijos, Andrés y Pablo, nos llevaron a nuestra nueva residencia. Nos dijeron que el coche se había estropeado, que iban a buscar ayuda y que esperáramos allí». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la conciencia de cada uno de los presentes. Nunca volvieron. Nos abandonaron en esa carretera, a mi esposo, con su delicado corazón, y a mí. Nos dejaron allí, esperando que la noche, el frío o la mala suerte terminaran el trabajo que ellos no tuvieron el valor de hacer cara a cara. «Pero mis hijos», proseguí, y mi voz se endureció como el acero, «cometieron 2 errores. El primero, subestimarme. El segundo, y más importante, fue olvidar las lecciones de su abuelo. Mi padre, un hombre de campo, siempre me dijo que la única riqueza que nadie te puede quitar es la tierra. Y ellos no sabían, nunca se molestaron en saberlo, que yo era la dueña de un pequeño pedazo de tierra que mi padre me dejó en herencia». Miré directamente a los ojos del presidente de la constructora más importante de la ciudad, sentado en la mesa principal. Un pedregal inútil que, casualmente, resultó estar en medio de su nuevo proyecto de expansión comercial. Un terreno que, me complace anunciar, les vendí la semana pasada por una suma considerable. El impacto de mis palabras fue una bomba atómica en mitad de aquel salón de lujo. Las mandíbulas se desencajaron. El escándalo era ya un clamor. «Así que, como nueva benefactora de esta ciudad», dije, alzando la voz para acallar los murmullos, «me gustaría hacer una donación esta noche». Me giré hacia el director de la fundación. «Mi esposo y yo donaremos», y dije una cifra que hacía palidecer la de la empresa de mi hijo, «para la construcción de un nuevo pabellón en el albergue municipal, un lugar para acoger a aquellos que, como nosotros, un día se encontraron abandonados y sin un techo bajo el que dormir». El aplauso que estalló entonces fue atronador, una mezcla de admiración por mí y de condena para mi hijo. Terminé mi discurso y me quedé un instante en el escenario, observando la escena. Andrés estaba paralizado, pálido como un muerto. Valeria tiraba de su brazo, con el rostro desfigurado por la rabia y la humillación. Su mundo de apariencias, su castillo de naipes, se había derrumbado en directo ante toda la sociedad que tanto se habían esforzado en impresionar. Le di una última mirada a mi hijo, una mirada que no era de odio, sino de una tristeza infinita, la tristeza de una madre que tiene que enterrar al hijo que una vez amó. Me di la vuelta, tomé la mano de mi Julián, que me esperaba al pie de la escalera, y salimos de allí, dejando atrás el caos y las ruinas de una vida construida sobre la mentira. La justicia, a veces, no es un estruendo, sino un discurso sereno en el lugar y el momento adecuados. La noche del baile de caridad fue solo el principio. A la mañana siguiente, la historia era la comidilla de toda la ciudad. No hizo falta que yo dijera nada más. Los periodistas hicieron su trabajo. La foto de la carretera estaba en la portada de los periódicos locales, junto a la foto de Andrés sonriendo en el escenario. El contraste era demoledor. Las redes sociales ardieron. De la noche a la mañana, mi hijo dejó de ser el empresario visionario para convertirse en el hijo que abandonó a sus padres. Su nombre, que tanto se había esforzado por convertir en sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de infamia. La sociedad que lo había encumbrado, esa misma sociedad a la que tanto temía defraudar, fue la que dictó su sentencia con un desprecio unánime y fulminante.
Las consecuencias en su mundo perfecto fueron inmediatas y catastróficas. El doctor Villalba me mantenía informada. Los socios de su empresa, hombres que valoraban la reputación por encima de todo, empezaron a retirarle su apoyo. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia y le obligaron a dimitir. Su marca personal, construida sobre una imagen de integridad y valores familiares, se hizo añicos. Descubrió de la forma más dura que cuando construyes tu casa sobre cimientos de mentiras, el primer soplo de verdad la convierte en escombros. Su ruina profesional no fue por un mal negocio, sino por un mal corazón. Fue la consecuencia directa de haber confundido el precio de las cosas con el valor de las personas. Unos días después, bajo una lluvia torrencial que parecía querer limpiar la suciedad del mundo, Pablo apareció en la puerta de nuestra nueva casa. Estaba empapado, temblando, con el rostro descompuesto por un dolor que, por primera vez, parecía sincero. Cayó de rodillas en el umbral, llorando y pidiendo perdón. Contó que no había dormido una noche en paz desde aquel día, que la culpa lo estaba consumiendo. Confesó su cobardía, su miedo a Andrés, su vergüenza. Vi en sus ojos no al cómplice de un crimen, sino a un hombre débil que por fin se había roto. Sus lágrimas no me conmovieron, pero su miseria me pareció auténtica. Era el lamento de un alma que por fin se daba cuenta del abismo al que se había asomado. Esa noche hablé mucho con Julián sobre Pablo. El perdón es una palabra compleja, con muchas aristas. Decidimos no darle un perdón gratuito, de esos que se dicen para salir del paso. Cuando volvió a venir, le dije, con la calma de quien ya no espera nada: Pablo, las lágrimas se secan y las palabras se las lleva el viento. El perdón no es algo que yo te pueda regalar, es algo que tú tendrás que ganarte, cada día, con tus acciones. Demuéstranos que has cambiado. Demuéstrale a tu conciencia que puedes ser un hombre mejor. No le cerramos la puerta, pero tampoco se la abrimos de par en par. Dejamos una rendija, por la que solo podría pasar si se despojaba de su antigua piel de cobardía y aprendía a caminar por sí mismo. Andrés nunca vino. Su orgullo era un muro demasiado alto para escalarlo. En lugar de pedir perdón, intentó contraatacar. A través de un abogado, intentó impugnar la venta del terreno, alegando que yo no estaba en mis plenas facultades mentales. Fue su último acto de desesperación, y también el más patético. El doctor Villalba desmontó sus acusaciones con una facilidad insultante, y esa fue su estocada final. Lo perdió todo. Valeria, su esposa, le pidió el divorcio. Ella no se había casado con un hombre exitoso para terminar siendo la mujer de un paria. Perdió su empresa, su casa, sus amigos. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. No sentí alegría, solo el eco triste de la justicia poética. Julián y yo empezamos una nueva vida. Nos mudamos a un apartamento luminoso y amplio, con una gran terraza donde por fin pude plantar el jardín que siempre soñé. Un jardín sin malas hierbas. Por las mañanas, el sol entra a raudales y huele a tierra mojada y a café. Julián tiene los mejores médicos, sus medicinas a tiempo y una paz que ha rejuvenecido su espíritu. Yo he vuelto a dormir noches enteras, sin la angustia en el pecho, sin el miedo al futuro. Ya no contamos las monedas para llegar a fin de mes. Disfrutamos de placeres sencillos: pasear por el parque, ir al cine, invitar a nuestros nuevos amigos a comer. No vivimos en una mansión, vivimos en un hogar, y hemos descubierto que la verdadera riqueza es la tranquilidad. Mi transformación ha sido profunda. La mujer temerosa y dependiente que fui se ha quedado en el arcén de aquella carretera. He descubierto en mí a una Marina que no conocía, una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones, de gestionar su vida y de encontrar un propósito más allá de la maternidad. Me he involucrado activamente en la fundación del nuevo pabellón del albergue, el que ayudé a construir. Sofía se ha convertido en una amiga querida, casi en la hija que nunca tuve. He encontrado una nueva familia, una elegida no por la sangre, sino por el afecto y el respeto mutuo. He aprendido a decir no, a poner límites, a priorizar mi propia felicidad. He vuelto a ser la dueña de mi historia. Miro hacia atrás y no siento rencor, solo una
profunda tristeza por lo que pudo ser, y no fue. No hay reconciliación posible con Andrés. El puente que nos unía no se rompió. Él lo dinamitó conscientemente. Mi perdón para Pablo sigue siendo condicional. Un camino que él deberá recorrer solo. La familia que yo creía haber construido resultó ser un decorado de cartón. Ahora sé que la verdadera familia son aquellos que te cuidan, que te respetan, que te levantan cuando caes, como Mateo, el camionero, a quien busqué y agradecí con todo mi corazón. Mi final no es un cuento de hadas con un perdón mágico. Es una historia real sobre la dignidad recuperada y la paz encontrada en la dolorosa pero liberadora aceptación de la verdad. Al final de este largo camino, he aprendido que esta historia no es sobre el dinero. La fortuna que mi padre me dejó en forma de tierra fue solo la herramienta, la palanca que me permitió mover el mundo que me estaba aplastando. Pero la verdadera victoria, la que celebro cada mañana cuando el sol entra por mi ventana, no tiene que ver con una cuenta bancaria. Fue la reconquista de mi propia dignidad. Me habían hecho creer que mi valor como persona disminuía con cada arruga, con cada achaque, con cada euro que no podía producir. Me hicieron sentir que era un objeto obsoleto. Pero se equivocaron. Aprendí que la dignidad es el único tesoro que nace y muere con nosotros, y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho a arrebatárnoslo. Ni siquiera aquellos a quienes les dimos la vida. Si algo quisiera que quedara de mi historia, es una reflexión sobre la gratitud. La gratitud no es un contrato de devolución de favores. Es la memoria del corazón. Y el corazón de mis hijos sufría de una amnesia terrible. Se olvidaron de las manos que les dieron de comer, de los brazos que les acunaron, de las noches en vela que forjaron su bienestar. Cuidar de los padres cuando se hacen mayores no debería ser visto como una carga, sino como el último acto de amor, como el cierre de un círculo sagrado. No se trata de lujos ni de residencias caras, se trata de una llamada, de una visita, de un «¿Cómo estás, mamá?», que sea sincero. Se trata de devolver, no el dinero, sino el tiempo y el respeto. He descubierto también la diferencia entre ser rico y tener dinero. Mis hijos tenían mucho dinero, pero eran las personas más pobres que he conocido, pobres de espíritu, de empatía, de humanidad. Su riqueza necesitaba un público que la aplaudiera, porque por dentro estaban vacíos. Mi vida ahora es verdaderamente rica. Mi riqueza es ver a Julián sonreír sin la sombra de la preocupación en sus ojos. Es el aroma de mis rosales en la terraza. Es la risa compartida con mi amiga Sofía. Es la satisfacción de saber que mi donación dará cobijo a otros seres humanos abandonados. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que das. No es lo que tienes, sino lo que eres. Y no, mi paz no vino de la venganza. Ver a Andrés caído no me produjo alegría, solo una inmensa pena. Mi paz vino de la aceptación y de la liberación. Acepté que el hijo que yo crié ya no existía, que se había convertido en un extraño con mis mismos ojos, y al aceptarlo, me liberé de la obligación de amarlo. Romper los lazos con él no fue un acto de odio, sino el acto de amor propio más grande de mi vida. Fue un acto de supervivencia. A veces, para sanar una herida, hay que amputar la parte infectada, aunque sea una parte de tu propio cuerpo, de tu propia historia. La paz se encuentra, a veces, en la valentía de un adiós definitivo. Por eso mi última reflexión es esta. Nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia sangre, les ponga un precio. Nunca dejen que les convenzan de que su valor disminuye con el tiempo, porque el verdadero valor de una persona no reside en lo que tiene en el banco, ni en la utilidad que pueda tener para los demás. El verdadero y único valor reside en el respeto que uno se tiene a sí mismo, en la fuerza para levantarse después de caer y, sobre todo, en esa dignidad que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe estar en venta. Esa es nuestra única posesión innegociable, el palacio interior que nadie puede derrumbar si nosotros no les entregamos las llaves. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, o qué lección te ha dejado mi historia. Tu voz y tu experiencia son importantes. Gracias por acompañarme hasta aquí.